Algo muy importante y que yo tuve indagando un poquito, profundizando sobre esa ofrenda, quiero decirle que si yo tuviera que titular este mensaje, le colocaría la más grande ofrenda. La más grande ofrenda. Vamos a ver en el transcurso de la enseñanza qué ofrenda pudiera ser la más grande. La más grande ofrenda, ya sabemos que la ofrenda más grande que ha existido fue la que envió al Padre a la tierra. Amén. A través de nuestro Señor Jesucristo. Una hermosa ofrenda. La más hermosa que puede existir sobre el planeta. Y en el libro de San Juan 3:16 dice muy explícitamente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió a su unigénito, a su único Hijo, la ofrenda más grande que se ha dado y existirá. Pero cuando uno hace un análisis profundo de la ofrenda que dio David en este contexto, podemos ver primero y principal que esa ofrenda que da David, primero en el primer libro de Crónicas 22, versículo 14, él da una ofrenda del tesoro real. Y dice la Biblia que dio de ofrenda de su tesoro, el tesoro de la nación, 100,000 talentos de oro y 1,000 talentos de plata. En el capítulo que acabamos de leer, dice que él lo da de su tesoro personal. Él apartó la ofrenda de la nación y en este contexto, capítulo 29, está hablando de una ofrenda personal, de su tesoro personal. Y está hablando de 3,000 talentos de oro de Ofir. Cuando habla en la Biblia de oro de Ofir, se está hablando de un lugar de donde se extraía el mejor oro, el oro más fino. Ofir era una región donde se extraía el oro más puro que existía. Y dice que la plata refinada, la que dio David, quiere decir que él escogió la mejor ofrenda que él pudo seleccionar para entregarla para la casa de Dios. Pero lo estaba haciendo de una manera pública porque ellos estaban en pos de construir el templo de Salomón, que se conoce como el templo de Salomón. Y dentro de toda esa ofrenda, nosotros podemos analizar algunas cosas importantes. Primero, que ese oro, si analizamos todo el oro que se recogió, porque en ese día que David hace y dice públicamente de esa ofrenda, lo está haciendo delante de todo el pueblo, delante de toda la nación. Él dio el ejemplo a toda la nación, dando esa ofrenda particular de su tesoro personal. Posteriormente lo dieron los ancianos y los líderes del pueblo, y después lo dio el pueblo. Quiere decir que los líderes somos de alguna manera testimonio o ejemplo de toda una nación, de una iglesia, un contexto determinado, pero los líderes damos el ejemplo. Ahora, vemos acá que todo el oro, incluyendo el oro del tesoro de la nación, más el oro que dio David, más el oro que dio todos los ancianos del pueblo, todo ese oro hace exactamente 3,672 toneladas. Estamos hablando una caravana de aproximadamente 245 camiones de volteo en oro. David, me voy a concentrar solamente en la ofrenda que da David. David da una ofrenda aproximadamente de 7 camiones de volteo en oro puro. Es la ofrenda que entrega David. Cuando usted hace la relación, aproximadamente de un talento entre 34 y 33 kilogramos, hace eso 3,672 kilogramos en total. Y eso hace 3,672 toneladas. Kilogramos llevándola a tonelada, y aproximadamente lo que entrega David son 7 camiones aproximadamente. Le hice una conversión para que podamos tener una imaginación de la ofrenda que dio David. Ahora, ya David estaba por morir. A veces nosotros analizando la Biblia, podemos ver y detallar algunas cosas cuando el Espíritu Santo
le da la lupa a un lector, a un predicador, a un maestro de la palabra, podemos ver cosas más profundas. Podemos analizar algo ahí. No solamente que David fue un padre ejemplar para Salomón, no voy a hablar de los otros hijos, porque el mismo Salomón, cuando escribe el libro de los Proverbios, habla de su padre. Y una de las cosas que le enseñó su padre era que él pidiera sabiduría. Lo hizo en el contexto, cuando usted lee el contexto del primer libro de Crónica, lo hizo en el plano personal y lo hizo en oración públicamente. Pero cuando Salomón escribe su libro, el libro de Proverbios, en el capítulo 3, Salomón dice, y mi padre me enseñaba y me decía, sabiduría, Salomón, pide sabiduría. Quiere decir que no solamente que David le entregó los planos del templo, le puso los albañiles y todos los constructores que Salomón necesitaba para el templo, sino que le proveyó todo el dinero, parte del dinero que necesitaba para el templo, pero sobre todo David fue un consejero con su hijo y le decía esas cosas constantemente. Por eso algo importante, ¿no? Cuando le digo metemos la lupa es que la ofrenda más grande en la historia de la humanidad que haya dado cualquier hombre la dio David. En este contexto fue el hombre que dio la ofrenda más grande. Solamente él, como dijimos, 3.600 toneladas en oro. ¡Wow! Solamente, 102.000 kilogramos, que hace 102 toneladas dio David. Todo el pueblo y toda la nación dio 3.672 kilogramos, que hacen 3.672 toneladas. Ahora, es importante porque hay unas leyes que funcionan en el reino de Dios. Dice la Biblia que lo que el hombre sembrare, va a cosechar. Fíjense este detalle. ¿Quién fue el hombre más rico que vino a la tierra? Salomón. ¿Y quién fue el que entregó la ofrenda más grande? Su padre. Quiere decir que su hijo recogió lo que su padre sembró. Detalle muy importante. Ahora, cuando hablamos de grandes ofrendas y de ofrendas, y yo lo voy a llevar a usted para que al final usted responda esa pregunta. Una pregunta que le voy a hacer al final. ¿Cuál cree usted que es la ofrenda más grande? Porque si usted analiza en la Biblia, una viuda pobre entregó 2 blancas. Y el Señor interrumpió un mensaje, interrumpió un culto. Estaban en pleno culto. Cuando el Señor interrumpió el culto, porque esta viuda pobre entregó 2 blancas, las monedas más insignificantes que había en el tiempo de Jesús eran las blancas. Y dice la Biblia que el Señor detuvo el culto, el servicio, y dijo, esta viuda pobre ha dado más que todos ustedes. Wow. En ese contexto, la que dio más fue la viuda, aunque dio la menos cantidad de dinero. Es muy importante que hagamos un análisis, porque cuando decimos quién ha dado la ofrenda más grande, tenemos que meterle la lupa y podemos entonces meditar qué es lo que el Señor ve como grande y qué es lo que el Señor ve como pequeño. Porque usted de repente está aquí y es la persona que tiene la menos cantidad de dinero, pero a Dios le agradó porque usted lo entregó todo lo que tenía, como lo hizo la viuda. Esa viuda entregó todo lo que tenía y dice la Biblia, que el Señor en ese contexto dijo que ella había entregado más que todos los que estaban allí presentes. Ahora, cuando hablamos de ofrendas grandes en la Biblia, vemos otro caso muy importante, muy interesante. No es como la ofrenda voluntaria del Padre. Esta ofrenda de la que vamos a hablar fue una exigencia de Dios, fue una orden de Dios, fue algo que Dios le dijo al padre de la fe. Y le dijo, quiero que me entregues en sacrificio a tu hijo, a Isaac, tu único, aunque había tenido Ismael, que lo tuvo en la carne. Por eso el Señor le llama y le dice, tu único hijo, porque era el hijo que Dios le había dado.
En ese contexto, Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Ahora, no es fácil que Dios nos diga algo así. En este tiempo estamos en otro tiempo, pero ubiquémonos en el tiempo de Abraham. Ubiquemos aquellos que somos padres. Que Dios te diga en un momento determinado, entrégame a tu único hijo, o al hijo, como dicen algunos, la oveja negra, entrégame. Si te dice el Señor, la oveja negra, bueno, está bien, voy a pensar un poquito. ¿Verdad que sí? Pero que te entregue un hijo no es cualquier cosa. Y tener un solo hijo para él, para Dios, era el único, era algo difícil. Entonces estamos hablando de una ofrenda de obediencia. Dile al que está a tu lado, hay ofrendas en las cuales Dios te pide que le obedezcas. Ofrendas de obediencia. No son fáciles estas ofrendas porque yo le voy a contar algo muy importante. Pasó en nuestras iglesias. Ayer tuvimos una reunión precisamente porque queremos meterle los aires a nuestra iglesia principal que está en el barrio Cujicito. Hace años atrás, es un terreno bastante grande, son 2 terrenos, y nosotros nos unimos y pedimos una ofrenda voluntaria. El pueblo se entusiasmó, la gente comenzó a hacer y dar ofrendas voluntarias. El Señor tocó a la gente, la misma gente dijeron, bueno, vamos a hacer un parque, en aquel entonces, un parque de recreación. La gente decía, bueno, yo voy a llevar esto. La gente que ponía para los perros calientes, si se compraba un perro caliente ya tenía que pagarlo. La gente se entusiasmó para la compra de esos 2 terrenos. Lo logramos. Asignamos por persona o por familia una ofrenda. No fue voluntaria, sino que le dijimos y consultamos con cada familia. A las que tenían más posibilidades, le pusimos una cantidad mayor. A las que tenían menos posibilidades, una cantidad menor. Se logró el objetivo. La gente se animó, se entusiasmó. Logramos el objetivo. Este sábado, el día de ayer, nos reunimos ahora para los aire acondicionados. ¿Sabe qué es hermoso cuando la Biblia dice, el contexto que tomó la hermana, ¿verdad? Que Dios ama al dador alegre. Cuando alguien hace y da una ofrenda voluntaria de corazón, cuando se esmera para darle a Dios lo mejor, cuando analizamos la Escritura, en el contexto, volviendo al caso de Abraham, lo mejor que tenía Abraham era Isaac. Dios le dice, dame a Isaac. No fue fácil. Sin embargo, Abraham tenía una convicción tan grande que cuando nosotros analizamos el libro a los Hebreos, escuchen en el libro a los Hebreos capítulo 11, en el versículo 17 al 19, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía al unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En otras palabras, la fe de Abraham, la convicción de Abraham era que Dios lo iba a levantar de los muertos. En otras palabras, Abraham en su corazón lo iba a matar realmente. Levantó el cuchillo para matarlo porque Dios le había dado promesa de que de su hijo le iba a dar descendencia. Quiere decir que cuando él levantó el cuchillo no era que estaba pensando, Dios, ayúdame, no lo quiero hacer. No. Él tenía la convicción de matarlo porque él creía, si Dios me había prometido que de él me iba a dar hijo, lo iba a resucitar. Y esa era la convicción de Abraham. Cuando Dios vio que Abraham tenía la certeza en su corazón de matarlo, entonces Dios lo detuvo. Ahora es interesante porque cuando Dios nos pide algo, es porque Dios nos quiere bendecir. Dile al que está a tu lado, cuando Dios te pide algo, es porque Él te quiere bendecir. Porque Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Para qué Dios quiere tu dinero? Para bendecirte. Ese es el propósito por el cual Dios te pide. Y cuando nosotros analizamos en la Biblia, en varios contextos, como por ejemplo el libro de Ezequiel, no le voy a hablar de algunas cosas que ya ustedes saben o que el pastor le va a explicar según la doctrina que maneje. Pero cuando la Biblia nos habla de primicias,
cuando nos habla de ofrendas, cuando nos habla de diezmo, son cosas que dejó Dios para bendecir nuestras vidas. Como por ejemplo, el libro de Ezequiel, capítulo 44. Vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo, vamos a leer el versículo 30, 44, 30 de Ezequiel. Vamos a ver algo allí. Hay mucha gente que cuando va a entregar ofrenda, cuando va a unas primicias, primero no va preparado o no conoce lo que significan las primicias. Por eso generalmente nosotros enseñamos antes, para que la gente vaya preparada. Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Ahí vamos a ver cuál es el propósito de las primicias. Dice allí, versículo 30, y las primicias de todos los primeros frutos, de todo y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Cuál es el propósito de las primicias? Para que repose la bendición en su casa. Dios quiere bendecirlo a través de usted entregar las primicias. Pero cuando analizamos esas primeras primicias que dieron Abel y Caín, dice la Biblia que Dios vio con agrado a Abel y a su primicia. En otras palabras, vio con agrado dos cosas: la actitud con la cual Abel iba a entregar la ofrenda y la ofrenda que Abel entregó. Dos cosas. ¿Por qué? Porque la actitud con la cual usted entregue una ofrenda va a ser determinante para la bendición que usted va a recibir. Si usted lo hace con ese gozo, con alegría, con entusiasmo, porque usted lo va a hacer para Dios, porque una de las cosas que tenemos que enseñar es que cada vez que usted trae una primicia, una ofrenda, un diezmo, usted lo está trayendo al altar de Jehová, al alfolí, pero es para entregárselo a Dios. ¿Cuántos están aquí? Y yo le voy a demostrar por la Biblia. Yo quiero que vaya conmigo al libro a los Hebreos, capítulo 7. No me voy a meter con el Antiguo Testamento, ni le voy a dar detalle de los diezmos y las ofrendas. Yo quiero ir a un contexto de aproximadamente el año 65 después de Cristo. Escuche bien, año 65 después de Cristo. Estamos en un libro que fue escrito en la gracia. Este libro fue escrito en la gracia. Mucha gente dice, bueno, los diezmos eran para el Antiguo Testamento. Otros no, eso fue en la ley. Pero cuando analizamos bien el contexto, vemos que Abraham no formó parte de la ley, fue antes de la ley. Quiere decir que cuando Abraham entregó los diezmos, lo entregó antes de la ley. Durante la ley no se discute, pero este libro, el libro a los Hebreos, nos explica un detalle sumamente importante. Yo quiero que vaya conmigo al capítulo 7 del libro a los Hebreos. Vamos a leer. El contexto está hablando de la ofrenda, de los diezmos que le entregó Abraham a Melquisedec. Después que vino de rescatar a su sobrino Lot, él le dio los diezmos de todo. Y está hablando de ese contexto. Y vamos a leer desde el versículo 5 para que tengamos una idea de lo que viene hablando el contexto. Y dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Estamos hablando del sacerdocio. Tienen el derecho de tomar del pueblo, ¿qué? Los diezmos. ¿Cuántos están aquí? Ahora, según la ley, versículo 5, la segunda parte, es decir, de sus hermanos, aunque esto también haya salido de los lomos de Abraham. ¿Por qué dice que haya salido de los lomos de Abraham? Porque Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a los 12 patriarcas. Dentro de esos 12 patriarcas estaba Leví. De Leví viene el sacerdocio. Quiere decir que los lomos de Abraham, antes de que naciera, estaba el sacerdocio. Estaba dentro de él. ¿Cuántos están aquí? Vino después, posteriormente, con los 12 hijos de Jacob, nació Leví y nace el sacerdocio. Entonces, Abraham, cuando dice aquí la escritura que Leví estaba en sus lomos, era porque todavía no había nacido el sacerdocio. Vamos a leer el versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es conocida de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7.
y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Vamos con el versículo clave, el versículo 8. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos. ¿Qué dice allí? Que hay que pagar los diezmos. Es una deuda. Yo no oigo muchos amén, pastor. No sé por qué. No es el tema específico hoy. Pero vamos a leer un versículo anterior. Vamos a leer algo interesante. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ¿qué año es que se escribió este libro? 65. Año 65, el año de la gracia. Estamos en la gracia, está diciendo. Y aquí, o sea, en este año 65, ciertamente reciben los diezmos. ¿Aló? Presente. Reciben los diezmos. ¿Aló? Hombres mortales. Pero allí ¿dónde? Allá arriba, allí, uno de quienes da testimonio de que vive. En otras palabras, mis amados hermanos, cuando usted entrega los diezmos, primicias y ofrenda en la tierra, el Señor lo recibe allá. Todo lo que usted entrega aquí, Él lo recibe allá. Ahora, así como la viuda cuando entregó las ofrendas, el Señor estaba allí presente, igualmente cada vez que usted entrega unas primicias, los diezmos o las ofrendas, Él está presente. Vamos a escuchar un amén. Él te está mirando. Él te está observando. Ahora, ¿cómo es tu ofrenda? Imagínense que a veces nosotros hemos recibido primicias. Yo me imagino por allá está cerca la curva de Molino. De repente alguien sale a unas primicias, nos ha pasado, y veo, bueno, aquí los kilos de guayaba a un precio X. Se consiguen con unos precios más económicos. Dice, no, aquí son 3 kilos, me voy a llevar esto. Pero cuando nosotros revisamos las primicias, nos conseguimos, amados hermanos, con cosas tremendas. Yo no le estoy diciendo esto por usted, lo estoy diciendo por las ovejas mías. Y cuando vimos eso, Dios mío, unas guayabas podridas, porque eran 3 kilos. Escuche bien, ¿qué le agradó a Dios de Abel? No solo la actitud, sino lo que le llevó a Dios. Lo más gordo, lo hermoso, lo más precioso. Cuando leemos el libro de Malaquías, exhortando Dios a los sacerdotes, que le entregaban a Dios un ovejo, un chivo con una orejita rayada, picada, el Señor se molestó con los sacerdotes. Y después le habla en el capítulo 4 a toda la nación y le dice, toda la nación, toda me ha robado. Y hace una pregunta, ¿quién me ha robado? Y él mismo se contesta, ustedes, porque me han robado en los diezmos y las ofrendas. Quiere decir que cuando nosotros no entregamos a Dios nuestros diezmos, estamos robando a Dios. Nuestras ofrendas le estamos robando a Dios. A mí no me gusta comprometer los mensajes, pastor. Pero esto va a dar fruto para usted en el futuro. Algún día me lo agradecerá. Pero es importante que la iglesia sea enseñada en eso. Cuando Dios vio la actitud de Abel y vio lo que le ofreció, se alegró Jehová. Cuando Dios vio la ofrenda de Abraham, cuando Él lo detuvo, cuando usted lee el contexto, el capítulo 22, fue algo tan grande para Dios, comienza a expresar Dios la bendición grande que viene para Abraham por causa de haber entregado esa ofrenda. No solamente eso, sino que cuando usted lee en el capítulo 22 del libro de Génesis, capítulo 22, no solamente que Dios bendijo a Abraham y declaró una palabra de bendición sobre Abraham en ese capítulo, y vamos a leer el capítulo 22, no vamos a leerlo todo, vamos a leer solo una parte. El versículo 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar,
y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Quiere decir que cuando Dios pide una ofrenda, Dios quiere bendecir en gran manera. Pero no solamente quiere bendecir tu vida. ¿Sabe qué hizo Dios por esto que hizo Abraham? Cuando leemos más adelante, su hermano no podía tener hijo. Y Dios le dio hijo a Nacor. Y dice la escritura, el versículo 23 del capítulo 22 de Génesis, y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los otros hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios hizo provisión para la esposa de Isaac por la ofrenda de Abraham. Quiere decir que Dios va a hacer provisión con tu ofrenda para tu familia. No solamente que Dios va a bendecir tu vida, va a bendecir tu familia, tu descendencia por la ofrenda que usted le da. Yo no hablo de super prosperidad ni nada por el estilo, pero sí creo en la prosperidad bíblica. Y manejo esto muy equilibradamente. Yo no exijo, yo hablo a la gente, le hablo a nuestra iglesia, a la organización de diezmos y ofrendas, pero no los obligamos. Cada quien se le enseña esta palabra y no los obligamos. Nosotros tenemos en nuestra iglesia gente que no diezma, pero ofrenda. Gente nueva que no diezma, pero ofrenda voluntariamente. Y uno dice, Señor, tú harás la obra en su debido tiempo. Y uno nos sorprende porque vemos, por ejemplo, ahorita uno de ellos en el altar de la iglesia que yo pastoreo, él se está encargando y él compra, él es constructor y ve alguna necesidad y que el cielo rasa y no diezma, pero está entregando sus ofrendas. Y Dios, yo estoy seguro que Dios ve con agrado esa ofrenda. A su debido tiempo, Dios hará la obra. ¿Cuántos están aquí? Yo no sé cuántos años Dios está tratando con tu vida para que entregues su bien. Si un mes, un año, 10 años, 20 años, 30 años, no sé. Pero Dios es paciente con nuestras ofrendas. Se lo demuestro por la Biblia. Cuando iba Abraham con los dos ángeles, iba Dios en una teofanía y llegó a la casa de Abraham. Dice la Biblia que Abraham mandó a matar un becerro. Le mandó a la esposa que hiciera pan. Y ahí estaba Jehová esperando la ofrenda. ¿Usted se imagina cuándo se tarda para matar un becerro? Aló. Él es paciente para esperar de nosotros. No sé qué tiempo está esperando Dios su ofrenda, su primicia, sus diezmos, no sé. Pero cuando vemos el caso de Gedeón pasó lo mismo. Espera que un momento, y salió corriendo Gedeón, mató unos cabritos, comenzó a preparar la comida y Dios estaba pacientemente esperando. Porque Dios va a estar pacientemente esperando nuestras ofrendas. Cuando te pide Dios una ofrenda, hay una canción por ahí, no sé quién la canta, pero dice que cuando Dios nos pide es porque nos quiere dar. Las puertas de los cielos se abren cuando Dios nos pide algo. Dios nos bendice en gran manera. Entonces estamos hablando de una ofrenda de obediencia. Hay ofrendas que son de obediencia. Los diezmos tienen que ver con la obediencia, primicia con obediencia. También, por supuesto, está nuestra voluntad implícita en todo esto. Pero cuando vamos al caso de David, fue una ofrenda voluntaria de David. David se desprendió de lo que más pudo desprendérselo para dárselo a Dios. Y me llama mucho la atención en esa ofrenda de David. Y vamos a ir detallando algunas cosas importantes. Porque cuando analizamos es la viuda, la que le acabo de hablar, cuando analizamos el contexto, por ejemplo, en una oportunidad, por muchos años yo me preguntaba, pastor Efimio, yo le decía, Señor, ¿quién sustentaba? ¿Cómo te sostuviste? ¿Quién te dio para suplir las necesidades tuyas? Yo se lo pregunté por muchos años al Señor, leyendo la Biblia, después de varios años, me conseguí con el libro de San Lucas, capítulo 8. Yo creo que vaya, yo sé que muchas mujeres hoy se van a alegrar aquí. Lucas, capítulo 8. Ajá. Lucas, capítulo 8. Yo me imagino que cuando Jesús llegaba a esa ciudad, las mujeres que estaban en el ministerio, las mujeres que estaban en Jesús, las endemoniadas, las que le habían sacado demonios,
Fíjense bien lo que dice acá Lucas 8. Dice acá, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba de Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de los Herodes, y Susana, y muchas otras que le servían de sus bienes. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que a esas mujeres las obligaban para que...? No, yo me imagino que cuando Jesús llegaba a una ciudad, algunas de ellas tenían posesiones. Cuando Jesús llegaba a la ciudad, no, yo le voy a comprar un manto, no, yo le voy a comprar las sandalias, No le faltó nada a Jesús. Quienes sustentaron el ministerio de Jesús fueron las mujeres. Yo, si fuera mujer, yo pegara un grito. Si yo fuera mujer, yo me levantara. Y a su nombre. La gente todavía está asimilando las ofrendas y los diezmos. Y a su nombre. Las mujeres. Y yo estoy viendo que este ministerio, hay muchas mujeres pastoras, ¿no? Gloria a Dios. Y qué lindo que hoy, por lo que yo entiendo, hay un servicio de siembra. Y esas mujeres, yo me imagino, mi hermano Efimio, esas mujeres, ¿verdad?, que aman, porque yo tengo muchas mujeres también pastoras, y le digo algo maravilloso: uno cuando ve que llega a tu casa, a tu iglesia, te llevan un regalo y te llevan una ofrenda. Wow, uno analiza estas cosas y yo digo, Dios mío, con tanto esfuerzo que lo hace, yo las bendigo. Yo estoy agradecido de Dios por todos los hombres y mujeres que están en nuestro ministerio, que son entendidos en lo que ellos han aprendido de la palabra. Cuando usted aprende estas cosas, mis amados, usted aprende, cuando yo aprendí a diezmar y a ofrendar, jamás lo dejé de hacer. Yo voy a cumplir este año 34 años como pastor el mes próximo. Yo aprendí el tema de los diezmos como a los 3 años de convertido, 4 años, aprendí bien. Desde ahí hasta hoy no he dejado de diezmar, de ofrendar, dar nuestras primicias, y no voy a entrar en detalle, eso se lo explicará el pastor, de lo que son las primicias. Yo me imagino que ustedes han recibido mucha información de todas estas cosas, y no sé si de repente he tocado algún punto que el pastor le aclarará después. Pero importante en estas 3 grandes ofrendas, voy a hablar ahora, estas 3 grandes ofrendas: la de amor, la que entregó Dios al enviar a su Hijo; la de la obediencia, cuando Abraham obedeció a Dios; o la ofrenda voluntaria, cuando David entregó su ofrenda para el templo. ¿Sabe qué es hermoso, mi amado? Cuando uno analiza la escritura en el tiempo, por ejemplo, de Ageo, del escritor, del profeta Ageo, la gente estaba atesorando, estaba arreglando sus casas. Imagínese el mes de diciembre. ¿Aló? Imagínese un mes de diciembre alrededor de su casa y su familia. Bueno, así estaba la ciudad de Jerusalén, la nación de Israel, en el tiempo de Ageo. Se había comenzado a construir el templo, lo habían abandonado, y la gente, imagínense en diciembre, como acá, la gente pensando en pintar sus casas, arreglar el techo, los pisos, y Dios le da un mensaje a Ageo y le dice: dile a la nación que se alinee conmigo, porque están pensando en construir sus casas, pero mi templo, mi casa, está abandonada. Y comenzó Ageo y Zacarías, que predicaron al mismo tiempo, a profetizar al pueblo. ¿Y sabe qué hubo en el pueblo? Un arrepentimiento. Tanto así, que cuando el pueblo se arrepintió ese día, le agradó a Dios el arrepentimiento, que dijo Dios: desde hoy los voy a bendecir. Porque la actitud que usted tome hoy, en cuanto a este mensaje, va a determinar el futuro financiero de usted. Lo voy a repetir en cámara lenta, a veces yo digo, no, es el eco que llega tarde, no sé aquí. Pero le voy a decir lo siguiente: la actitud que usted tome hacia este mensaje va a determinar su futuro financiero.
La actitud. Ahora usted podrá tomar una actitud como yo veo aquí en el espíritu, lo que nos movemos en el discernimiento del espíritu, vemos a la gente, yo me imagino que el pastor Efimio que se mueven los dones, ¿verdad? Le pasa lo mismo que me pasa a mí. A veces uno ve a las personas así como, me van a perdonar lo que yo voy a decir, pero uno lo ve así como cuando una serpiente se está moviendo así. Yo no estoy llamando a nadie así, pero uno discierne a las personas. Y la palabra nunca regresa vacía. Y eso implica que cuando yo declaro una palabra, envío una palabra, esa me trae una respuesta a mí. Aquí hay muchas personas que no lo están haciendo delante de Dios. Pero hoy te dice el Señor, si tomas la actitud que tomó el pueblo en el tiempo de Ageo, un arrepentimiento genuino, y cambias de actitud, Dios va a cambiar para bien, para ti, para tu matrimonio, para tu familia, para tu vida financiera. Va a depender de la actitud que tomemos hacia la palabra de Dios. La actitud que Dios quiere que tomemos nosotros ante una necesidad tan grande. Yo estoy en una zona donde hay más de 100 pastores guayú. Yo fui vicepresidente de la Confraternidad de Pastores 2 veces, secretario de la Confraternidad de Pastores y ministro de todo el sur. Y Dios me ha dado un trabajo de unidad en toda la zona noroeste de Maracaibo. Y tengo testimonio incansable que yo le puedo contar, le voy a contar 2 nada más, de 2 familias pastorales. Cuando estábamos en ese recorrido, en aquel entonces comenzamos el trabajo de unidad. Yo tenía un capricho y para entregarle cartas a 100 iglesias en aquel entonces, ahora mucho más, solamente en una parroquia, nos tardábamos mi esposa y yo 3 días sin hacer comida en la casa, comíamos afuera. Y teníamos que visitar a toda esa zona guayú. Mi amado, llegábamos en casas donde la gente no comía 1, 2, 3 días sin comer, pastorales. En una oportunidad estábamos haciendo un evento de niños. Los niños predicaron, los niños cantaron, los niños tocaban los instrumentos, todos los instrumentos. Eso fue algo glorioso. De ahí salió a mi hermano David Sanabria, ¿cuántos lo conocen? Y Wilady, 2 niños. Uno predicó en esa campaña, el otro cantó. La otra cantó. Escuche bien. Fuimos y llegaron los 2 niños, porque hicimos unos casting para ver quiénes eran los predicadores, quiénes eran los que iban a cantar. Y llegaron 2 niñitos, uno de 7 años, uno de 9 años, cansados, lo vi sudadito. Yo me le acerqué y le pregunté, ¿de dónde vienen ustedes? Nuestra iglesia está en el barrio Cubicito, ellos venían detrás del Sambil, a pie. Y yo le pregunté, ¿de dónde vienen ustedes? No, pastor, nosotros vivimos detrás del Sambil. Y cuando yo le digo, veo eso, yo le digo, bueno, al final, cuando termine el ensayo, yo los voy a llevar. Los fui a llevar en el carro. Cuando voy en el camino le pregunto, miren, y ustedes, yo le pregunté por preguntarle, ¿ustedes almorzaron? No, pastor, los 2 niños. Nosotros no ni desayunamos ni almorzamos. El ensayo había empezado el día anterior. Y ayer tampoco, pastor. Y cuando nosotros no tenemos comida, ayunamos. Esa es la realidad de muchos pastores allá en la zona. Cuando yo le pregunté a un pastor de la zona, para que usted más o menos tenga idea, referente a la moneda anteriormente y hoy, le pregunté al pastor para que usted tenga la idea, pastor, ¿y cuánto recibe usted de diezmo? 300 bolívares a la semana, pastor. Cambio hoy, ni $1. Una familia pastoral. ¿Sabe cuál ha sido el problema de muchos pastores? Y que muchos hijos de pastores no quieren ser pastores, ni mucho menos ministros, ni nada por el estilo. La gran necesidad que han atravesado, que han pasado. La gran verdad que han vivido. No quieren el ministerio. Eso me ha tocado a mí. Ver eso con mis propios ojos. Yo le estoy contando algo que yo viví. ¿Por qué muchas iglesias no avanzan, no crecen en estructuras y tener cosas? Porque a las personas les ha costado dar lo que de sus bienes. No ha habido una entrega, no ha habido un amor a la obra como Dios ha querido. ¿Cuántos
nos cuesta, mi hermano, a veces luchamos, hermano, hay que comprar esto, porque la gente no entiende que mientras más demos en la obra, más Dios nos bendice. No entendemos ese principio. Cuando lo entendamos a plenitud, yo estoy seguro que aquí hay gente sentada que lo entiende. ¿Aló? Pero Dios quiere que todos lo entendamos. Que Dios quiere bendecir nuestras vidas, quiere bendecir nuestros matrimonios, quiere bendecir nuestra familia. Pero Dios no puede violar sus propios principios. El que no diezma y no ofrenda, dice la Biblia, para no decirle lo que dice la Escritura en el libro de Malaquías, pero el que lo hace, dice que Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. La promesa de Dios al que lo hace. Y Dios anhela bendecir nuestras vidas, pero no puede violar su propia palabra. Hay mucha gente que tiene lamentablemente cerrada la vida financiera por no obedecer a Dios. Ahora, es importante, amados hermanos, porque cuando vemos una iglesia como la iglesia de Macedonia, capítulo 8, el segundo libro a los Corintios, habla de una iglesia, la iglesia de Macedonia. En ese contexto dice la Biblia que era la iglesia más pobre del Nuevo Testamento, la que tenía menos recursos. Y dice la Biblia que le rogaron a Pablo, Señor, le rogaron, Pablo, permítenos sembrar en tu ministerio. Y dice la Biblia que ellos tenían a un tesorero que se movía en todas las iglesias para donde iba Pablo, y se consiguió Pablo con iglesias donde se movía mucho dinero, pero no valoraron el ministerio del apóstol Pablo. ¿Y sabe quién le llevaba las ofrendas a Pablo en esa ciudad? La enviaban la iglesia de Macedonia. Y Pablo fue sustentado por la iglesia de Macedonia. Por eso cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, se la está escribiendo a la ciudad de Macedonia, a la iglesia que le sembró en el ministerio. El libro de los filipenses fue escrita para esa carta, para esa ciudad. Por entonces allí esa promesa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a tus riquezas en gloria, no es para toda la iglesia, es para aquellos que siembran en la obra de Dios y a su nombre. Dios quiere bendecir nuestras vidas, amado, pero nosotros somos los que detenemos la bendición. Y por eso en esa iglesia de Macedonia, la gente que no tenía dinero, escuche bien, mi hermano, la gente que no tenía recursos, ¿sabe qué le dijo a Pablo? Le dijo, Señor, Pablo, no tenemos, pero nosotros queremos ser la ofrenda. Se entregaron a sí mismos para la obra de Dios. En otras palabras, no tuvieron dinero, pero ellos mismos, sus dones, sus talentos, sus ministerios, se los pusieron al servicio de la obra de Dios. Por eso, aunque no tengas dinero, yo te digo hoy que tú eres la ofrenda. Tú eres la ofrenda. Aunque no tengas dinero, tú te puedes ofrecer a Dios. Señor, no tengo trabajo, no tengo recursos, nadie me da dinero, pero aquí estoy. Tú puedes ser la mejor ofrenda. La mejor ofrenda no es el que da más. Porque si no, la viuda no calificaría. No es el que da más. La mayor ofrenda no es la persona que públicamente entrega más. Porque la Biblia nos dice que cuando vayas a dar una ofrenda, no sepa tu izquierda lo que da tu derecha. Y si eres zurdo, al revés. Cuando des una ofrenda, que nadie lo sepa. Te estoy dando unos tips importantes para que tu vida financiera comience a prosperar en gran manera. Cuando vayas a dar una ofrenda a un pastor o un ministro de Dios, no lo des delante de otros. Cuando vayas a dar una ofrenda a cualquier persona, llámalo aparte y le entregas una bolsa de comida, que nadie lo sepa. Si lo haces, tu vida financiera vas a entrar en principios de Dios, de prosperidad, de bendición. Entonces, David entregó esa ofrenda, tuvo las posibilidades, pero aunque entregó todo eso, Dios lo premió a su hijo. Porque no lo vemos en ninguna parte. Usted la ha ido, no, porque la ofrenda que dio David, Dios bendijo a Salomón, no, pero cuando analizamos los principios bíblicos, dio la mayor ofrenda y fue el hombre más rico. 2 por 2 son 4. ¿Cuántos están aquí? Entonces,
Los que tengan posibilidad de dar, los que han tenido y tienen la posibilidad de dar, tienen que hacer un esfuerzo. No es, no voy a dar $20 o $10. Si usted tiene la posibilidad, usted sacrifíquese a Dios. Ofrenda, mire, este hombre que está aquí frente a usted, cada vez que hay algo que aportar a la iglesia, yo lo digo, me pone y me colocan lo más caro, lo digo yo. Yo voy a dar esta cantidad. Cuando es ofrenda que podemos decirlo públicamente. Porque yo entendí un principio, David dio el ejemplo. Y después que él dio, los líderes dieron, la ciudad dio. Vamos a darle un fuerte aplauso a ese amén. Ya voy cerrando. Entonces, amado, hay ofrendas que se dan por amor, como la dio Dios Padre. Hay ofrendas que se dan por obediencia, ¿verdad? Una cuota, miren, mi hermano tiene que dar una ofrenda, la familia tiene que dar una ofrenda por obediencia. Bien sea, aunque sea por obediencia, porque se le coloca una cantidad, hágalo con amor, con agrado, tome una sana actitud. No vea cada vez que se le predique de diezmo y de ofrenda como que le están dando un latigazo. No, a la final usted va a entender que siempre lo que se procuró es el bienestar de usted. Hay pastores que no, yo no voy a predicar porque ¿qué van a pensar las ovejas mías? No, usted le está cerrando la bendición financiera a la gente por no predicar eso. Y a veces pasa como nos pasa algunas veces a nosotros, pues buscamos a alguien para que a través de otra persona nos prediquen de esos temas que a veces son delicados. Y yo soy muy respetuoso, muy poco predico de diezmo en otras iglesias así como hoy. Pero cuando el Señor me dice algo, no comprometo la palabra de Dios. Y eso fue lo que Dios me dio para ustedes hoy. Si la ofrenda es voluntaria, si nace de usted tiene la capacidad. Yo estoy seguro, mire, delante de Dios yo estoy. Cuando yo voy a dar mi diezmo, muchas veces me quedé sin la comida del día de la semana. Y yo le entrego, porque he entendido un principio importante. Y nosotros, mi familia, la iglesia, conocen de testimonios incansables de lo que Dios me ha dado. Incansables. Cosa, yo he viajado a Estados Unidos, tuve en 3 ciudades sin medio. Le creí a Dios. La ofrenda, para cuando compramos el terreno en la iglesia, teníamos una ofrenda en la iglesia, teníamos en el tesoro de la iglesia un dinero. Y yo dije, Señor, ¿a quién le doy esta ofrenda? Porque quiero cosechar el terreno de la iglesia. He entendido el principio de dar. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Se va a sorprender. Envíala a Israel. ¿Ah? A Israel. Wow, me dijo el Señor, envíala a Israel. Y yo busqué el Ministerio de la Luz del Mundo, los contacté y envié la ofrenda a Israel. No pasó una semana cuando Dios me dio el diseño de cómo tenía que ser para comprar los 2 terrenos de la iglesia. Y el 7/7 del 2007 celebramos la compra del terreno de la iglesia. Estoy finalizando con algunos testimonios. Mi esposa trabajaba en la Asamblea Legislativa del Estado Zulia y ella es periodista, también es psicólogo. Cuando ella trabajaba en la Asamblea Legislativa, le daban un dineral inmenso los fines de año, mi hermano. Imagínense que le daban una partida exclusiva para vestimenta. Ella, porque tenía, imagínense, venía el presidente de la República, el gobernador, ella era la que se encargaba parte del Departamento de Relaciones Públicas. Le daban una partida inmensa de mucho dinero. Y nosotros acostumbramos a hacer listas de oración y de cosas al fin de año en aquel entonces. Y en el año 99 hicimos una lista, pero grandísima, lo que queríamos comprar. Hicimos una lista y el Señor nos mandó a Colombia. Nos fuimos como con 10 hermanos. Íbamos a llegar a un recorrido tremendo, profético, algo que teníamos que declarar, romper estructura en medio de la guerrilla. Destruir cosas, se destruyeron, no voy a ampliar esto. Lo cierto del caso, que nosotros íbamos a llegar en las casas de los familiares de algunos de ellos que
que eran de Colombia. Y el Señor nos dijo, a cada uno de ellos le van a dar un sobre con dinero. No pueden llegar a su casa vacío, sin dinero. Y nosotros teníamos un esquema de todo lo que queríamos comprar. ¿Aló? ¿Usted se imagina eso? Y yo le digo a mi esposa, a ver, Señor no dijo esto. Mi esposa le doy la gloria a Dios que es obediente. Amén. Como 10 sobres de dinero, mi hermano. A fulanito en Santa Marta, Riguacha, Barranquilla, Cartagena, Serente, el Carmen de Bolívar. Toda esa gente, en todos esos lugares había familia. Y se aparecieron ellos y lo primero que llegaron a su casa es darle el sobre al familiar. Contento todo el mundo, hermano. ¿Quién no va a estar contento así? ¿Sabe qué, mi hermano? La casa que nosotros teníamos, no estábamos alquilados. Dijimos un día, vamos a orar a Dios por una casa y vamos a pedir la casa que queremos. 3 cuartos, sala, comedor, un patio más o menos, me gusta así, un garaje para 3 carros. Así le pedimos a Dios, al Señor, y después el Señor nos dijo, bueno, ahora le toca a ustedes. Ya me pidieron a mí. ¿Qué salimos a hacer nosotros? A buscar la casa, sin dinero, después de venir del viaje. Porque llegamos un 24 de diciembre, mi hermano, sin dinero. Fuimos a visitar a papá, a mi mamá, a los padres de ellos y irnos a acostar. Sin dinero. Dios nos pidió todo. Se lo dimos. ¿Sabe qué, mi hermano? El Señor, en aquel entonces yo era pastor de Omar Barrio, de los barrios, allá, de los dueños de los Fiorella y todo lo demás. Y el Señor me dijo abrir una cuenta en el Banco Provincial. Yo lo obedecí, la abrí. Pide una tarjeta de crédito, pedí una. Escuchen bien, obedecí a Dios. Me llamó el banco, ven, aquí le llegó la tarjeta. Cuando fui a ver 3 tarjetas, 3 tarjetas, no uno. Cuando eso era una blanca que aparecía una pelota de béisbol, una roja, eran 3, lo que han tenido cuenta, bueno, me llegaron 3 tarjetas. Cuando yo sumé la cantidad, ya habíamos estado en la casa, alquilado, pero ya habíamos visto la casa, y el Señor nos dio las 3 tarjetas, escuche bien mi hermano, las 3 tarjetas era la cantidad del dinero que cubría el costo de la casa. Ya habíamos dado un adelanto porque mi esposa pidió un adelanto y dimos una cuota inicial. ¿Sabe qué? Pasaron 14 años porque a mi esposa la votaron de la Asamblea Legislativa. Desde el año 2014, no vimos nada. El banco nos llamó, van a perder la casa, la vamos a embargar. El día que nos tocó ir, nos llamaron, nos convocaron, nos dijeron, tienen que traer tanto, era muchísimo dinero, no teníamos ni medio, pero fuimos a dar la cara. Cuando llegamos ahí, entonces, la muchacha, una joven abogada, nos dijo, ¿ustedes son los Romeros? Sí, no le podemos quitar la casa. El gobierno sacó una ley, no le podemos quitar la casa. ¿Sabe que antes de finalizar los 15 años que teníamos que pagar la casa, a los 15 años, cuando yo voy al banco y saco la cuenta de las 3 tarjetas, resulta que uno de los empresarios, un primo de Omar Barrio, nos daban a nosotros todos los años juguetes para todas las iglesias nuestras. Imagínense usted los niños, eso era multitud de los niños en esos barrios pobres. Y entonces yo andaba con él en la zona sur y nos conseguimos un lugar donde había muchos juguetes demasiados económicos. Y me dice Gabriel, que se llama el primo de él, pastor, estos juguetes están muy económicos aquí. Yo tenía el dinero para la casa, pero la tenía en las tarjetas. No la podía usar, no podía sacar ese dinero. Y entonces yo le digo a él, mira, vamos a hacer algo. Yo tengo 3 tarjetas aquí. Compramos todos los juguetes y después tú me das el cheque. ¿Sabe qué, mi hermano? Me dieron el cheque más del dinero que yo tenía que necesitar para pagar la casa. Compramos la casa, invitamos a los padres míos, los padres de mi esposa, y celebramos en un lugar donde conviene una parrilla hermosa. Hasta un fotógrafo profesional contratamos. Dios nos dio todo el dinero. ¿Me está entendiendo? Y yo veo mi casa. Ahí está mi casa, en una urbanización. Hermano, y cada vez que me acuerdo, le doy gloria a Dios. ¿Sabe quién hace eso? Dios. Seguimos diezmando a Dios, ofrendando a primicia. Ya mi esposa le dijo al Señor, tiempo completo. Un día le oramos al Señor, Señor, necesitamos otro carro. Ya el carro aquel lo vendimos. Necesitamos un carro. Llegó un profeta a mi casa, una mañana, tempranito.
Ustedes dos están pidiendo algo al Señor y Dios se lo va a dar, cerca está. Gloria a Dios, nos quedamos mirando mi esposa y yo. Al otro día llegó a la misma hora, 8 de la mañana. Ustedes dos están pidiendo algo y está cerquita lo que Dios se lo va a dar. ¿Sabe qué? Eso fue a las 8, a las 10 nos llamaron. Pastor, pase por aquí, le tenemos un carro. Dios nos dio otro carro. Así de sencillo. Vas a experimentar lo sobrenatural de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, experimentamos cosas sobrenaturales. Tengo muchos testimonios. Yo viajé a Estados Unidos, cuando aquellos los dólares viajeros, pastor, ¿se acuerda? Que la gente no sabía que era eso. Y las iglesias adorando a Dios, alabaré, y la gente disfrutando y viajando. Y nosotros nos dimos cuenta a última hora, viajamos sin dinero. Cuando dijo el pastor Vicente Mora, ¿quiénes quieran ir a los Estados Unidos? Hablen con nosotros. Casi nadie se le acercó. Yo me le acerqué, pastor, yo, mi esposa y yo. No teníamos dinero, pero nos atrevimos. Porque sabemos que el dueño del oro y de la plata está arriba, es nuestro Padre. ¿Sabe qué? Para cortar todo esto, Dios nos proveyó el dinero un día antes de viajar. Viajamos, disfrutamos, prestamos un dinero, regresamos con el mismo dinero que nos dio el banco, pagamos la deuda, traímos ropa, disfrutamos el viaje sin tener medio. Sin medio. Estoy delante de Dios. Y así yo le puedo contar testimonios, mi hermano, mire, ya para finalizar una vez, tenemos un estudio cronológico, la hermana Yara le puede indicar cómo hacerlo, 10 meses y medio, se leen 4 capítulos diarios, una oportunidad. Nosotros le hacíamos cortes y le entregamos Biblia de estudio, concordancia, diccionario, hay mucha gente que quedaba en los primeros lugares. Una vez entonces, vamos a celebrar en un restaurante conocido allá, Furama, por allá por la Plaza Indiomara. Vamos a celebrar. Eran casi 50 personas. Cada quien iba a escoger un plato de comida. Estábamos en el restaurante, ya con esto finalizo. Yo estaba en el restaurante sin dinero. Le había dicho a un hermano que es pastor, ahora apóstol, mira, yo envié muchos mensajes, di tu número telefónico, porque necesitamos una ofrenda, porque vamos a tener una actividad y necesitamos mucho dinero. Nos fuimos al restaurante, habían casi 50 personas. Y habían 3 tipos de platos, la gente escogía, los ganadores, los que estaban ahí todos sentaditos. Solamente mi esposa, mi hija, un primo mío que está en Colombia, sabíamos que yo no tenía dinero. Yo estaba allí, hermano, en el restaurante, como si yo tuviera dinero, confiando en Dios. ¿Sabe qué? Pedimos las comidas, yo tenía en mi bolsillo, fíjese, esto es tremendo. Yo tenía un dinero para decirle algo más o menos como $30, eran 3 mesoneros, tenía como $30 en mi bolsillo actual. Cuando llegó la hora en que ya teníamos que pagar, yo dije dentro de mi Señor, no tengo cómo pagar este restaurante. ¿Qué hago? El Señor me dice, dale esa ofrenda que tienes ahí a los mesoneros. Dáselo a los mesoneros. Me quedé sin medio. Cuando yo le di ese dinero a los mesoneros, mi hermano, dijeron, pastor, lo que usted quiera de, ¿cómo que se llama? De postre. A mí me gusta el quesillo. Lo que usted, a todos nos dieron un postre. Yo pedí un quesillo. Yo sin dinero. Y al momento, el pastor le llama a la China, un restaurante chino, para que pagara. Cuando yo fui para allá, yo decía dentro de mi Señor, ayúdame, ¿qué hago yo? Y suena el teléfono. El hermano que yo le había dicho, mira, estás pendiente porque hay unos hermanos que me quedaron en dar una ofrenda. Y cuando me llame yo alegre, Dios mío, la salvación es Dios. Cuando agarro el teléfono, pastor, nadie me ha llamado. Nadie me ha llamado. Y yo, como había salido, yo iba directo a que la China, yo iba saliendo para la puerta de salida. Y de repente yo le digo, Señor, ¿qué hago ahora? No tengo dinero y tengo que pagar. Dile al hermano Gerardo que te dé un cheque. Hermano Gerardo que trabaja con nosotros en el equipo de la unidad. Y yo lo llamo y le digo, Gerardo, yo creía que tenía dinero. El Señor me dice que me deje un cheque. Y él me dijo, pastor, pero yo no tengo nada. No importa, dame el cheque. ¿Sabe qué, mi hermano? Aquel entonces los cheques los confirmaban. Yo agarré, llené el cheque, mi hermano, tranquilamente, me acerqué a la mesa, lo firmé y se lo entregué. La China lo agarró y lo guardó.
Yo dije, respiré. Al otro día Dios me dio todo el dinero. Eso fue un sábado. Domingo me lo dio, lo deposité el lunes temprano y pagamos toda la deuda. Yo he visto cosas así, ¿no? Ah, wow.